De aquí continuamos con la educación en la época de la independencia o de la época independiente en México, cuando México ya, pues a base de la revolución mexicana y la independencia de México, dan pasos para que después de ser, pues ahora sí, dominados por la España, por el país español, nosotros nos rebelamos. México se rebela y empieza a pelear por sus derechos, empieza a pelear por su gente, y esto lleva a la época en la que México se vuelve independiente. México toma sus propias decisiones. México pues promulga su propia constitución, y a través de todo ello también promulga sus escuelas. Va formando lo que es algo más característico de las escuelas, porque en su momento los jesuitas y todo eso venían por parte del virrey para, a través de las iglesias, de los monasterios, de los conventos, que en ese momento sirvieron de aprendizaje, sirvieron de enseñanza al pueblo de México, solo que con tintes pues obviamente religiosos. Y después de acá ya nos damos cuenta de que la educación en México independiente se vuelve un poco más un poco más abierta a lo que es el Estado, las leyes, en ciencia, en matemáticas, en español, durante todo este tiempo. Nos damos cuenta de que poco a poco nuestra educación va mejorando porque se van abriendo un poco más todas esas situaciones de que la educación en México ya no es un tanto más, digamos, más cerrada, porque también quiero hacer referencia de que anteriormente solo se le daba clase a unas cuantas personas, a los hijos de los caciques, a los hijos de los ricos, a los hijos de los jefes. Tenían mejor aprendizaje, mejor nivel de estudio, que era lo que había anteriormente, ¿no? Aquí en este plano ya se le empieza a abrir un poco más el panorama para que toda la sociedad se empiece a involucrar para que tengan ellos su educación primordial, que viene siendo durante la época independiente de México. De ahí continuamos con lo que es la educación en la época moderna, que pues nos habla de Aristóteles, nos habla de Sócrates y de Platón. Estos personajes fueron los padres, ahora sí, de la filosofía en el ámbito educativo, los cuales nos ayudaron mucho en la forma de cómo el ser humano pensaba, razonaba y aprendía también. Después de estos tres personajes, hubo mucha controversia, en los cuales despertaron varias críticas hacia la política, la educación. Entran estos, de allí se desglosan estos otros autores, otros personajes, que vienen siendo los que nos dan a entender mayormente cómo se va desarrollando la comprensión en las personas, ¿no? Que no solo la persona ve las cosas de una forma por fuera, superficialmente, sino que también ya va viendo que también es algo más interior, algo más en el interior. Y se dan cuenta que aquí en la educación, en la época moderna, aparece la ilustración,
aparece la forma de cómo las personas pues tienen ese conocimiento y ya tienen un poco más hacer pues digamos hacer más un poquito más exactos en los estudios. Por ejemplo, aquí ya tenemos universidades, ya tenemos escuelas por ejemplo, ya tenemos escuelas pues donde sí se puede tomar la educación que es obligatoria para las escuelas básicas, y la sociedad ya puede tomar todos estos puntos que la educación pues nos deja, ¿no? Ya es un tanto más humanitario el concepto de la escuela moderna aquí en este ámbito. Y pues, profe, yo creo que por mi parte eso es prácticamente todo. Que vemos ahora sí como un pequeño resumen desde cuando el hombre empieza con la educación, desde que es primitivo, pasa por una serie de eventos donde pues de ahí empieza a mejorar, o digamos así, a mejorar la enseñanza o la calidad de enseñanza, a la vez también que el aprendizaje en otras áreas, no tanto solo en cazar, en recolectar y de la guerra, sino que también ya va experimentando una sensibilidad un poco más humanista, de acuerdo a lo que vemos en el último siglo de nuestra época moderna, donde ya los pensadores ya toman esa educación un poco más humanitaria para que pues tengamos un mejor conocimiento de lo que es la educación. Gracias.